Vale, me has preguntado sobre cómo va a ser el examen. El examen va a tener pues, una parte práctica y es posible que tenga una teórica con preguntas sencillas de los primeros temas, ¿vale? Para tener un poco de una visión global de lo que hemos visto hasta ahora. El primer tema, pues básicamente era saber lo que es un RP, el segundo es un poco más continuación de lo mismo y aquí ya pues entramos un poquitín más de profundidad en lo que es el interior del ERP. Y luego va a haber una parte práctica en la que o bien con una máquina virtual o bien con Docker, como vosotros os resulte más cómodo, que en el que podéis traer vuestro portátil o bueno, hay quien se trae en una bolsa de Mercadona el ordenador entero y lo conecta ahí. Bueno, también es una opción, sería la peor, pero bueno. Y o bien desde la máquina virtual o bien como lo tengáis, pues más o menos lo que empezamos a hacer hoy, que es un poco ver las tripas del interior de cómo funciona Odoo, ¿vale? Que nos va a servir posteriormente a la hora de programarlo, pues ya todos esos conceptos ya los tenemos, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora o a partir de ahora es pues modificar el propio Odoo, pero solamente usando las opciones y los formularios que nos aparece en el modo técnico de Odoo. Entonces será pues hacer alguna cosita como lo que se va a proponer en las tareas siguientes. Y la forma de entrega, pues probablemente si pues como no va a ser posible que descarguéis el archivo, supongo, pues haremos capturas de pantalla, haréis capturas de pantalla de lo que vayáis haciendo, igual que lo hemos hecho hasta ahora. ¿Vale? Pues si hay que crear un formulario, pues una captura del formulario. Y si lleva un poquito de código, pues que lleve algo de XML, cosas así, pues a lo mejor el archivo de XML tal cual y ya está. No va a ser un examen muy largo, entonces tampoco eh, vamos a ir mucho más allá de hacer alguna cosa. Yo quiero avanzar todo lo que pueda de aquí al examen y pues todo eso lo veremos. No es complicado, entonces no voy a tener ningún problema en principio con lo que tenemos hasta ahora. Supongo que tendréis más problemas con otros módulos que son un poco más liados. Y así, ¿sabes? Más o menos. Pues la parte teórica, pues igual es tipo test o de preguntas cortitas de decir, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? O ¿qué es mejor para tal cosa? O cosas así. Si habéis leído el tema y habéis hecho los test, pues con eso vais a tener suficiente. No creo que tengáis más problemas. Y va a tener más peso, claro. Ya os diré, la convocatoria del examen os diré el peso que tenga la parte práctica y la parte de teoría. Más preguntas. Más preguntas sobre el examen o algo así. La fecha, no recuerdo cuál era el día. Bueno, mira, el examen está puesto ya la fecha y no sé si la hora también. ¿No lo tenéis controlado? Bueno, el mío solo, no todos. A ver, que lo mire y así lo recuerdo. Calendario. A ver si se carga entero. Segundo. Este primero, segundo. Va a ser el único que no tenga ya. Aquí. Tengo que ser el día 2 de diciembre. O sea que tenemos como 2 semanas. La que viene y la siguiente. O sea, tenemos el martes que viene sería una tutoría, el día 25 de noviembre la siguiente tutoría y el siguiente martes
a las 5:30, pone aquí, pues sería el otro examen, ¿vale? Que tenéis el mismo día la optativa de videojuegos. Lo tenéis controlado, ¿no? En los calendarios del punto de encuentro de alumnos, ahí tenéis la fecha del examen. Avanzáis a diciembre y ahí los tenéis todo. Yo creo que las fechas están y todo. Falta el aula. Pero bueno, el mismo día. En la convocatoria diré cuál es el aula que nos han asignado. Y también la hora exacta, ¿vale? Porque igual a las 5:30, pero si tenéis otro examen, bueno, probablemente sea en el mismo aula donde hagáis el examen anterior, que el de videojuegos, la optativa, ¿no? Más preguntas. ¿Nada? Yo no tengo más. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a ir. Vamos a empezar por lo más sencillito. Entiendo que todos tenéis Odoo instalado. No sé si descargasteis la imagen de VirtualBox y la habéis probado. Yo creo que estaba todo instalado. Lo único que ahí creo que va la versión anterior, va la 16, que básicamente para lo que vamos a hacer es exactamente igual. Lo único que cambia son los iconitos de las aplicaciones que son diferentes, pero todas las pantallas, los formularios que nos van a aparecer son equivalentes. Yo creo que no ha cambiado ninguno y se ha cambiado porque ha añadido algún campo más o algo así, pero que no nos afecta de momento a lo que vamos a hacer nosotros, ¿vale? Bien, pues dijimos que para acceder empezamos con lo más sencillo que son serían los campos, ¿vale? Dijimos que a ver, ¿qué me voy a poner aquí? Guión, control de direcciones. Dijimos que lo más sencillo, o que lo que teníamos que hacer para poder programar o hacer algo con Odoo y para ver el interior teníamos que pasar al modo desarrollador. Que si recordáis, teníamos que ir al menú Ajustes y venir aquí, ir al final y activar el modo desarrollador, ¿vale? Una forma más rápida de pasar del modo desarrollador al modo normal de Odoo, yo tengo instalado aquí una extensión de Chrome que se llama Odoo Debug. Es ahí un monito que tiene ahí los hostapaths. Si le das, haces un clic, se recarga Odoo, como estáis viendo, y entra en el modo desarrollador. Ves que aparecen estos dos menús que no aparecían antes. Aparece también el bichito este de aquí, ¿vale? Y con eso estamos en el modo desarrollador. Si le dais otra vez, bueno, vuelve eh, al modo original, ¿vale? Desaparece el menú y desaparece el bichito de ahí, ¿vale? Luego, es cómodo para cuando lleguéis, en vez de ir al menú, entrar en ajuste. Como por defecto aparece en los contactos, pues tenéis que ir al menú ajustes y moveros hacia abajo, tal, y es más incómodo, pero bueno, tampoco tiene mayor importancia. Si queréis instalar la extensión, pues no hay ningún problema. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos a empezar a modificar lo que tenemos. Por ejemplo, no sé si tenéis instalado la aplicación de contactos. Yo viene instalada por defecto. Y bueno, cuando entramos en la aplicación nos aparece... bueno, nos aparecen pues los contactos, las personas que tenemos, las personas y las empresas, ves que tenemos empresas y personas que son nuestros contactos de nuestra empresa o de otras empresas o lo que queramos, ¿vale? Esta es una forma de verlo, esta es la vista Kanban, ¿vale? Tenemos tarjetas. Esa es una forma de ver los registros de las distintas tablas que hay en nuestra base de datos. Otra forma, tenéis aquí arriba, en la esquina superior derecha, distintas vistas. Lo digo porque cuando nosotros creamos una aplicación, pues podemos crear una vista
Kanban en la que aparezca lo que queremos. Por ejemplo, aquí aparece una foto, el nombre de la persona y la empresa y algunos datos. Nosotros podemos modificar eso si queremos, de la manera que queramos, ¿vale? También tenemos, si pulsamos esto, ves que pone lista, pues otro tipo de vista. Estamos viendo los mismos registros, pero en este caso estamos viendo en filas. Es otra forma de verlo. Y, por ejemplo, esta forma nos permite, con la interfaz es muy clarita para mi pantalla, pues podéis seleccionar todos los que queráis, uno o cualquiera, para realizar determinadas operaciones, ¿vale? Ya lo veremos. Vale, porque cada vista nos sirve para una cosa diferente. Vale, aquí en la vista Kanban pues tenemos una forma más fácil de identificarlo pues, por la fotografía, por ejemplo, y vemos los datos básicos y es más fácil localizarlo que no de la otra vista. Pero desde aquí no podemos seleccionar varios de una forma sencilla y ni complicada, no se puede, ¿vale? Y la tercera vista que es más habitual, bueno, otra de las tres que vamos a usar normalmente es la vista formulario, que es cuando pinchamos en alguno de los usuarios o de los contactos en este caso, pues nos aparece ya una ficha más amplia con todos los datos que tenemos en este caso, de esta persona. Ves que marca, tenemos aquí distintos campos. En este caso marca que es un individuo, que es una persona, pero bueno, vamos aquí. Y, pues no, el anterior, este es el tercero. Este que tenemos aquí, que es azul interior, veis que marca compañía, ¿vale? Y aquí pues tiene cosas que no tienen el resto. Vamos a ver. Ah, perdón, que se me ha ido para este lado. Bueno. Bien, entonces esas son las tres pistas que vamos a tener. Bien. Eh, para adentrarnos un poquitín en la base de datos, ¿no? Que es más sencillo, vamos a intentar añadir un campo a este formulario, por ejemplo. ¿Vale? Para eso, si queremos que tener aquí un campo nuevo, pues en el ejemplo, este es un ejemplo que también lo tenéis en la web de Odoo, donde hay tutoriales, pues hay un ejemplo parecido a este que os voy a mostrar. Yo voy a cambiar un poco la nomenclatura y algunas cosas que no he cambiado. La verdad que no lo he comprobado, estaba desde siempre, pues ahí lo podéis tener. Vale, por ejemplo, aquí, bueno, otra cosa que es interesante, si quito el modo desarrollador, eso es el monito, ves que aquí me aparece el formulario limpio, ¿vale? Me aparecen las etiquetas y el valor del campo. Bueno, aquí podemos modificarlo. Si entro en el modo desarrollador, me van a aparecer pues algunos simbolitos de interrogación aquí sobre los campos que me va a dar información de, pues, de ese campo en este modelo. Por ejemplo, aquí, si pulsamos la interrogación que hay sobre la etiqueta teléfono, pues pone ahí que es una etiqueta, teléfono en la etiqueta. El campo al que hace referencia es el campo phone, ¿vale? Es uno de los campos del modelo. ¿De qué modelo? Del modelo res.partner. Esa sería la tabla res.partner y el campo phone de esa tabla, que en principio es para guardar el tipo, el teléfono, ¿vale? Tenéis el tipo, que es el tipo chat, y bueno, tenéis ahí algunas cositas más que se pueden poner, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí, pues igual, aquí veis todas eh, todos los aspectos técnicos de ese campo. ¿Hay alguno más por aquí arriba? No, aparecen todos los campos, vale. Por ejemplo, si este campo de aquí se llama etiquetas, bueno, esa es la descripción del campo, por eso aparece en castellano. El campo se llama Category ID y el modelo es el mismo, ¿vale? Es decir, todos estos campos, en principio, aunque puede haber un formulario en el que haya campos de distintas tablas, en este caso, solamente son, si lo vamos comprobando todos, pues vemos que todos son del modelo REST Partner. Ves que también podemos poner, bueno, está en la descripción, número de identificación fiscal, podemos poner ahí cosas diferentes, ¿vale?
Bueno, vamos a quedarnos con este campo que se llama Category ID, ¿vale? Porque lo que yo quiero poner, por ejemplo, es aquí añadir un campo que indique si ese usuario es del equipo de trabajo o no, ¿vale? Entonces, para que aparezca ahí un campo tenemos que hacer dos cosas. Una, añadir ese campo al modelo y una vez que tenemos el modelo, el campo añadido al modelo, tendríamos que añadir el campo a la vista, es decir, a este formulario. En la vista formulario tenemos que añadir el campo, bueno, básicamente la etiqueta y el campo de texto donde nos va a aparecer el contenido de ese, o el campo de texto o lo que sea, ¿vale? Lo que vamos a usar es un campo booleano, ¿vale? Luego queremos que justo detrás de etiquetas, aquí debajo, por ponerlo en alguna parte, que es importante que conozcamos el nombre de ese campo que se llama Category ID, ¿vale? Porque yo lo quiero colocar detrás del campo que se llama Category ID. Bien, pues vamos a hacer esos dos pasos, que era crear o sea, añadir el campo al modelo o a la tabla, ResPartner, que es donde están todos los campos de aquí. Y segundo, añadir eh, ese campo a este formulario para que nos aparezca aquí. Si quisiera que me apareciese ese campo en las otras vistas, pues tendría que modificar las otras vistas o añadirle ese campo a las otras vistas, ¿vale? Tendríamos que hacer, si hemos visto tres vistas diferentes, pues tendríamos que añadirlo a las tres vistas diferentes que tenemos. Bien, lo primero es crear el campo. Lo podemos hacer de varias maneras. Podemos ir a la tabla ResPartner y ahí añadir un campo. O también podemos ir al bichito este de aquí y aquí también tenemos bueno, interfaz de usuario, campos. O bien podemos venir aquí a ajustes. Vamos a hacer todas las opciones para que veamos. El menú técnico. Aquí podemos ir a estructura de la base de datos, tenemos modelos, tenemos campos, esto de aquí es lo mismo que aparecía aquí arriba, ¿vale? Pero si vamos a modelos, lo digo para ver las dos opciones. Teníamos que buscar el modelo, que hemos visto que queremos añadir un campo al modelo ResPartner, vamos a poner así de buscar lo que es este. Vale, entramos aquí, este es el modelo, estos son todos los campos del modelo. Y lo que tendría que hacer aquí es crear una línea, ¿vale? Crear una línea equivale a poner los datos del campo. Si lo hacemos desde la otra... sí, bueno, da igual. Si lo hacemos desde aquí y elegimos campos, pues igual, tendríamos que crear un nuevo campo y lo único que tenemos que añadir aquí es el nombre del modelo, que bueno, se llama contactos, que es el que hemos puesto. De cualquiera de las dos formas se puede hacer. De momento MSX, ¿verdad? ¿Me lo confirmáis? El modelo es el nombre de la tabla, me preguntan por ahí. La tabla se llama ResPartner, la tabla que contiene los contactos, ¿vale? Bien, pues una cosa importante. Cuando estamos modificando la estructura de la tabla, o sea, creando una tabla nueva o creando un campo de la tabla, directamente desde aquí, desde la interfaz de Odoo, veis que directamente aparece una X y un guión, ¿vale? Entonces, todos los campos que creamos, todos los campos, todos los objetos que creamos desde la interfaz del modo desarrollador de Odoo van a empezar con una X, ¿vale? Así distinguimos los campos y tablas que hemos creado usando estos formularios o los que hemos creado programando. Cuando estemos programando y desde el programa creemos campos, esa limitación no la tenemos, pero aquí sí que la vamos a tener siempre, ¿vale? Una forma de distinguir cómo hemos hecho los tipos de campos que hay. También, si vemos otra instalación de Odoo, pues si vemos campos de esa manera, pues que sepamos que se han creado directamente, pues como lo vamos a hacer ahora mismo, ¿vale? Voy a quitar esto.
Bien, pues vamos a crear un campo que nos diga si ese usuario pertenece al equipo de trabajo, ¿vale? Pues lo podemos poner así. Otra cosa importante, cuando escribamos nombres de objetos en Odoo, podemos usar letras, números y subrayados, ¿vale? No podemos usar ningún símbolo diferente ni nada más, ¿vale? Entonces intentar, de hecho lo vais a ver por ahí, que vais a tener siempre eh, o con puntos o con guiones o con subrayados para crear esos objetos, ¿vale? Entonces podemos crear un campo que se llame, lo ponemos así. Vale, vamos a llamar equipo de trabajo y la etiqueta del campo, pues podemos poner. Vale, la idea es que si está marcado, pues es de nuestro equipo de trabajo y si no está marcado, no es de nuestro equipo de trabajo, esa persona, ¿vale? Básicamente necesitamos ponerle el nombre, que recordéis que empieza por una X y un guión bajo. El nombre del campo es la etiqueta que va a aparecer cuando tengamos la lista de campos o en algunos otros sitios por defecto. Y el tipo de campo, pues aquí si lo desplegáis, vamos a elegir booleano, con lo cual nos va a salir pues un tick como este de aquí, sin más problema, ¿vale? Bien, pues con eso tenemos que darle a la nubecilla esta que pone grabar, guardar manualmente y ya lo tenemos. Bueno, podemos decirle si el campo va a ser requerido, si no, si queremos que lo guarde, si va a ser un índice, si etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a dejar las opciones por defecto porque tampoco nos dice más. También podemos crear campos calculados poniendo aquí la fórmula, los cálculos a partir de estas líneas. Eso pues, es posible que veamos algunos más adelante. Bueno, veis que también hay algunas propiedades que podemos cambiar. De momento, vamos a centrarnos solamente en la creación del campo. Le damos a guardar y ya lo tenemos. Si volvemos voy desde aquí, puedo llevar hasta los, no me deja. Aquí modelos. Este modelo no es. Me deja aquí. No, mejor. Si volvemos al modelo ResPartner, que es el que hemos modificado, y lo vemos, pues se debe haber creado nuestro campo. Es que está ordenado alfabéticamente, pues aquí tenemos que buscarlo. Aquí en buscador, no lo encuentro. Bueno, encuentro el buscador, pero está. No puedo, a ver, sí. Aquí este. X, equipo de trabajo. Este es el que hemos puesto. Vale, este es un ejemplo que puse yo. No me lo voy a cargar. Este es el campo que hemos creado, ¿no? Bien, ya lo tenemos ahí. Bien, de momento, si volvemos a nuestro menú de contactos, aunque hayamos creado el campo, evidentemente no aparece. ¿Vale? Vamos a intentar que nuestro campo aparezca justo detrás de esa etiqueta, ¿vale? Justo detrás del campo que se llama Category ID. ¿Vale? Lo tenéis en la segunda línea que pone campo, dos puntos, Category ID. Bien, para eso tenemos que ir a la vista. A la vista formulario, esta es la vista formulario del formulario de la tabla de contactos. Ahí nuevamente podemos ir a varios sitios, desde varios sitios. Aquí si queremos, desde el bichito este, digo porque esto es como un atajo a lo que tenemos en la pantalla, pero también podemos ir desde el menú técnico y entrar en cualquiera de ellos, ¿vale? Si entramos ahí en un menú técnico, entramos a interfaz del usuario, pues ahí también tenemos las vistas. Pero aquí en este caso tenemos que pone vista de formulario, ¿vale? Si esto no lo he probado, pero entiendo que si lo pongo para atrás. Y aquí le doy al bichito, ves que pone vista Kanban. Entonces ahora modificaríamos la vista que tenemos aquí, pero en este caso la vista
de tarjeta que tenemos, ¿vale? Vamos a hacer la otra, que es más sencilla en principio. Vamos aquí y vamos a la vista formulario. Aquí la tenemos. Bien, como todos los objetos, pues tiene un nombre. En este caso, ves que pone el nombre del modelo y for. Puedes intuir que la vista Kanban se llamará res.partner.kanban. Aquí nos pone el tipo de vista, pues son todos los tipos de vista que hay. Algunas son más adecuadas para una cosa o para otra. Las dos que hemos visto, o las tres que hemos visto, es la vista lista, la vista Kanban y la vista formulario, que es esta que tenemos aquí. Ese formulario que hemos visto antes, vamos para allá. Esta pantalla está definida con un XML, en concreto este era él. Vale, pues una opción es, si queremos que nos aparezca el campo en el formulario, pues podemos añadir voy a quitar esto. Podemos añadir, pues, ves que aquí están los campos. El que teníamos puesto era este, el campo Category ID. Bueno, aquí pone todas las características del campo, ¿vale? Pues podríamos añadirlo ahí a ese bloque. ¿Qué pasa? Que si por cualquier cosa reinstalamos la configuración o la tabla de contactos, pues la modificación que hemos hecho nosotros la perdemos y tenemos que hacerlo de nuevo. Entonces, no es una buena idea modificar ves que pone aquí arquitectura, no es buena idea modificar ese XML directamente, ¿vale? La forma correcta de hacerla es viniéndonos aquí, a vistas heredadas. Ves que hay más cosas. Las vistas heredadas nos permiten modificar, en este caso, esta vista con algunas modificaciones con respecto del original, ¿vale? Entonces, lo que nosotros nos interesa es añadir aquí una vista heredada de tal forma. La idea es que las vistas heredadas aquí es como si se añadiera el código que tenemos en esta vista heredada a la vista original, al que pone aquí arquitectura, ¿vale? Entonces, primero se cargaría, el orden en el que se cargan sería, aquí se cargaría todo el XML y luego se cargarían las vistas heredadas. Que eso no se elimina si se modifica la otra, si modificamos el XML original o lo cargamos de nuevo, por lo que sea. Entonces, la forma buena de hacerlo desde aquí es creando una vista heredada, ¿vale? Lo único que queremos nosotros es que nos aparezca el campo que acabamos de crear en la vista, ¿vale? Pues para eso tenemos que crear una vista heredada nueva, añadiendo una línea aquí. Bien, el nombre de la vista, pues podemos poner cualquier cosa. Pues ponemos, es del equipo de trabajo. Vamos a poner vista. Bueno, da igual. Bueno, si queréis, por, por seguir un poco la nomenclatura que hay aquí, veis que ponemos primero el nombre del modelo, porque la vista es de ese modelo, punto. Y ya pues ponemos punto, res.partner. Y aquí, bueno, vamos a poner así. Podemos llamarla como queramos. Aquí está puesto con formulario. Lo vamos a dejar así. Bien, aquí tenemos la vista heredada, que es esa que hemos visto. La vista de formulario, el modelo de la vista es el contactos, que es lo que estamos viendo. Y lo que tenemos que cambiar, lo único que tenemos que añadir es aquí, igual que cuando en la pestaña de arquitectura ponía todo el XML del formulario, pues aquí tenemos que poner nuestro XML, ¿vale? Lo único que queremos añadir
sea sencillo es esto. Es decirle que después del campo category ID queremos añadir un campo nuevo que lo hemos llamado se me va esto. Estoy escribiendo bien esta tarde, ¿eh? Lo hemos llamado de esa manera. Como le cambiado el nombre, no me acuerdo que hemos puesto ese equipo de trabajo hemos puesto. Vale. Bueno, si no, ahora nos lo petará y lo cambiamos. Vale, pues simplemente con esta línea, con estas dos líneas, lo que estamos diciendo es que detrás del campo category ID vamos a poner el nuevo campo. Pues lo guardamos. No nos ha dicho nada. Está aquí. Y con eso ya debería funcionar. Entonces, guardamos el... ¿Lo puedes abrir, que se vea o no? ¿El qué? El que acabas de hacer. Sí. ¿Esto? Lo es más grande. Ah, vale, que Lo solo vemos sale ahí. la línea. Vale. Sí, sí, es una línea nada más. Es que pensaba que de alguna forma incorporaba esa línea a todo el XML anterior. No, no, yo estoy escribiendo una línea que se va a añadir al XML anterior. Y lo que hace esta línea es, después del campo category ID, me va a poner un campo igual que los que hemos visto antes. Bueno, en este caso, tal cual, sin ningún atributo y sin nada más. Vale, que ahí no haces un XML, sino das como una instrucción para rellenar el otro XML. Exactamente. Es como la instrucción que yo tendría que añadir al otro XML para que saliera. O esto lo puedo poner, yo podría poner en el otro XML, si queréis luego lo probamos. Voy a poner esto detrás del campo category ID. Lo único que hemos dicho que es que no es buena idea porque si se modifica el otro o se borra o lo cargamos, pues esto no lo cargamos. En cambio, si lo tenemos en las vistas heredadas, pues eso lo mantenemos siempre. Y si queremos añadirle otro campo nuevo, pues venimos aquí a esta vista y lo vamos poniendo detrás. Y no Porque tenemos que imagino modificar el otro. que Dime. es más complicado crear una nueva, copiar todo el XML y añadirle ese campo. Es mucho más complicado. Aunque se Sí, podría hacer también. se puede añadir en el otro lado sin ningún problema. Sí, sí, No, pero... no, no me refiero en el otro, sino hacer una vista nueva copiándolo todo y añadiéndole ese campo. Ah, bueno, también. Vale, ya Sí, entiendo que eso eso es para mucho más hacerlo. complicado, pero por saber posibilidades. Sí, 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 puedes hacer, tú te creas una vista nueva o una vista formulario diferente y la puedes llamar desde distintas opciones de menú. Sí, puedes tener dos formularios y que en un formulario te aparezcan unas cosas y en otro aparezcan otras diferentes. Y puedes tener distintas opciones de menú que te muestre un formulario u otro formulario. Depende para lo que lo necesites. ¿Vale? Pero aquí en principio lo único que estamos haciendo es añadir un campo. Entonces no tiene sentido crear un formulario nuevo, diferente, porque también tendría que tener una opción diferente. O añadirlo al que ya tenemos, a este mismo formulario, porque puede ser peligroso en el caso de que tengamos que reinstalarlo entero. ¿Vale? Si yo reinstalo la aplicación, pues lo pierdo. Pierdo las modificaciones que yo haya hecho. ¿Se entiende más o menos, no? Bien, lo guardamos. Si no me equivoco en el campo, ahora lo veremos. Guardamos aquí el formulario. Lo único que he hecho ha sido venir aquí y añadir, me lo he puesto ahora, está aquí. Vale, pues si vamos a contactos otra vez, entro en este, ves que aquí me ha aparecido la etiqueta, es un campo booleano, y aquí en la interrogación, si me deja, si lo ves, ese es el campo que yo he puesto con la etiqueta, el nombre del campo, que recordad que empieza por X guión, y la tabla donde está el tipo del campo, y bueno, se puede poner más cosas, pero no hace falta. Vale, entonces lo que hemos visto es cómo crear un campo en una tabla, pues sencillo, y luego para que se vea ese campo, pues necesitamos modificar la vista eh, para que nos aparezca en el campo, ¿vale? Si
Si queremos que ese campo aparezca aquí, pues tenemos que modificar la vista Kanban. Si queremos que el campo ese aparezca en esta lista, pues tenemos que modificar la lista vista, ¿vale? Tenemos 3 vistas diferentes, pues en esas vistas tenemos que añadirlo para que nos aparezca. Hasta ahora bien, ¿no? Vale, ¿hay algún problema con lo que hemos visto hasta ahora? No, sencillo. Vale. Quería hacer lo mismo. Bueno, voy a hacer lo mismo para explicar varios conceptos con respecto de crear, pues lo que viene. Ahora solamente hemos modificado un modelo, una tabla y hemos añadido un campo. Vale. Lo que yo quiero hacer ahora es. Lo que pasa es que ya lo tengo hecho y no lo voy a repetir. Bueno, voy a repetir los pasos y después os mando, hago el vídeo con los pasos sin hacer para que lo vayáis haciendo poco a poco. Lo que yo quiero hacer ahora es, pues básicamente, crear una tabla nueva, un modelo nuevo, va a ser 3 campos. Bueno, no lo voy a crear porque sigue más rápido luego con lo que ya tengo. A partir de ahí vamos a crear una opción de menú. Bueno, como lo tengo hecho, os lo muestro. Veis que aquí hay una opción de menú que no os sale a vosotros, que se llama tareas, que cuando yo pulso en esa, pues me aparece, bueno, aquí es que llega, tengo que cambiar una cosa. Me aparece un formulario con, bueno, me queda nuevo, para guardar, pues, tareas. ¿Vale? Estoy poniendo distintas tareas, que en principio solamente, bueno, hay más cosas. Lo que pasa es que como no le he puesto ninguna restricción, no me aparecen todos los campos, pero lo podemos cambiar después. De todas maneras, que como es la vista por defecto, no la he tocado. Me interesa hacer esto, pero con esto nos vamos a explicar cómo se crea un modelo, cómo se crean los campos, cómo se crea una opción de menú, qué son las acciones y bueno, y qué tenemos que hacer para que nos aparezca en el menú. O sea, para que nos aparezca en el menú que hemos creado, nos aparezca directamente ahí, ¿vale? Que para eso tendremos que darle permiso a los usuarios, ¿vale? Podemos tener listas de acceso o a partir de la versión 12 en Odoo hay listas de acceso, entonces podemos configurar qué usuarios son los que van a tener acceso a los distintos menús, ¿vale? Entonces, para conseguir esto, que es sencillo, voy a hacer todos los pasos que hay que hacer, los pasos básicos, ¿vale? Luego, todo esto, pues podemos cambiar los formularios que sean mejor, podemos hacer tablas más grandes, podemos hacerlo todo más sofisticado, pero lo básico o los pasos, lo que yo quiero que hagamos los pasos sencillos. Primero sería crear un modelo con los campos correspondientes, crear una opción de menú y lo que yo quiero al pulsar la opción de menú es que se abra una ventana con un formulario, ¿vale? Entonces, esas cosas vamos a hacer. Este formulario se ha creado por defecto, pero ya hemos visto que podemos... esta vista formulario se ha creado por defecto, ¿vale? Si no hay ninguna vista creada específicamente para el modelo, pues Odoo crea una sencilla. Por eso me sale aquí, este campo tiene más, perdón, esta tabla tiene más campos, pero solamente se ve ese porque no hemos puesto ninguna restricción y se pasa de la pantalla, ¿vale? Que son, no recuerdo cuántos caracteres, pero son tantos que no llegan. Bien, ¿cómo podemos hacer eso? Voy a volver aquí donde estaba antes. Pues igual, tenemos que estar en el modo desarrollador. En el modo desarrollador, desde el menú técnico, podríamos ir a la categoría estructura de la tabla de la base de datos y ahí elegimos modelos. Vale, para crear un nuevo modelo, pues es tan sencillo como pulsar en nuevo y poner la descripción, el modelo, que veis que nuevamente, yo creo que en la versión anterior o en versiones anteriores no aparece o sugiere o os obliga a poner la X
y el guión. No recuerdo exactamente, hay versiones anteriores que no lo pone, pero es obligatorio hacerlo, ¿vale? Aunque no lo ponga, cada vez que creáis un modelo así, lo ponéis, porque si no, os va a dar algún tipo de error, como que está mal el campo, el nombre, y, y va a pensar que está bien y en realidad no os va a dejar por eso, porque no empieza por X y el guión. Vale, lo que yo he hecho para crear esa tabla, mi tabla se llama, voy para atrás, se llama tareas, ¿vale? Lo que yo quiero, a ver si me deja buscando, más que tengo dos. La última, ¿cuál es esta? Bien, yo he creado ahí, este es el nombre que nos aparece en la ventana anterior, este de aquí, no, bueno, cuando lo vas a ir después. Es que me aparece. La descripción, el nombre le he llamado X tareas y ya está. Cuando yo entro en un modelo nuevo, todos estos campos, este y este, no aparecen, ¿vale? Cuando le damos al botón de guardar y de crear es cuando nos aparece estos campos que son campos internos, ¿vale? Pues cuando se ha creado, el identificador de la tabla, etcétera, etcétera. Y estos sí son campos que yo he creado, ¿vale? Básicamente este equipo de trabajo que es igual. En realidad lo que yo quiero es pues describir una tarea eh, con un campo booleano, comprobar si la tarea está o no realizada y luego ver qué usuario o qué usuarios son los encargados de esa tarea, ¿vale? Para eso yo me he creado un campo que se llama tarea, que es de tipo carácter, que es para la descripción de la tarea, un campo que se llama, veis que los campos del modelo, igual que el modelo, empiezan por X, ¿vale? Lo repito varias veces, pero bueno, me parece importante. Y luego hay otro campo que se llama equipo de trabajo, que aquí aparece un campo nuevo raro, que lo vamos a usar más adelante. Probablemente os suene de base de datos, relaciones de uno a muchos, muchos a muchos, uno a muchos. ¿Todo eso sí? ¿Os suena o no? Sí, ¿verdad? ¿Alguien me lo confirma? Sí, sí. Sí, ¿verdad? A algunos les suena más porque igual se lo tienen que estudiar hoy también, este año también. Bueno, no pasa nada. Bien, pues esa es la idea. Yo creo, tengo aquí una tarea que puedo asignar a varios usuarios o a varios de los contactos y al revés. Varios contactos pueden tener varias tareas. Por eso, este campo, ahora veremos cómo se usa. Es del tipo, es un tipo de campo. Bueno, aquí tenemos todas las cosas. Se llama many to many. Ves que hay otros que son many to one, dependiendo de la relación que haya entre esos campos. Vale, perdón, entre los campos en este caso, dos tablas. Yo aquí lo que quiero es relacionar esta tabla de tareas con mi tabla de usuarios o de contactos para asignarle eh, tareas a distintas personas que yo tengo en el campo, ¿vale? Pues es tan sencillo como crear el modelo. Aquí, al añadir una línea, pues yo estoy añadiendo un campo nuevo, ¿vale? No voy a añadir ninguno más de momento. Si queremos, avanzamos más. Ahí, como hemos visto antes. La forma de crear el campo es pues exactamente igual que el que hemos visto antes, ¿vale? Es crear una línea en el modelo. Bien, ya tenemos la tabla con los campos. ¿Qué necesitamos ahora? Pues necesitamos irnos a... esto lo cambiamos aquí. Está creado. Necesitamos irnos a las vistas. No, perdón. Lo que yo quiero hacer es, ahora que me aparezca aquí el menú, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer, vistas no vamos a tocar ninguna vista aquí, ya hemos visto algo antes, solamente queremos que nos aparezca la opción de menú aquí, ¿vale? Para que nos aparezca la opción de menú, bueno, aquí tenemos crear un menú para esto, pero también tenemos desde el menú técnico, tenemos la opción interfaz de usuario,
y aquí tenemos elementos de menú, ¿vale? Estos son los menús que hay en Odoo ahora mismo, con todas las aplicaciones que hay instaladas. Veis que los menús están separados por barras, pues para indicar submenú. Aquí tenemos el menú ajustes y tiene 1, 2, 3, 4 y 5 submenús. 1, 2, 3, 4 y 5. Usuarios y compañías, si despliego usuario y compañías, tengo más, ¿vale? Usuario sería este de aquí. Y así con todos. Aquí tengo todos los, bueno, aquí tengo más de ajustes. Todos los menús definidos que hay ahora mismo en el, en la aplicación, en el Odoo que yo tengo instalado. Ves que empiezan en ajustes. Cuando empiezan en ajustes, mejor. Bueno, tengo ajustes, aplicaciones, conversaciones. Vale, esos serían los que aparecen aquí en el menú raíz. Conversaciones, tareas, contactos, aplicaciones y ajustes. Son los que tienen que aparecer aquí, ¿vale? Y ya cuando pulso cualquiera de ellos, pues ya van saliendo todos los submenús correspondientes. Bien, pues en algún sitio no. Por aquí, como ya está creado, nos tiene que aparecer. Bueno, si queremos crear un menú, pues simplemente le damos a nuevo. Tengo que hacer varias cosas. No le voy a dar a guardar, ¿vale? Si yo quiero crear mi menú para tareas, eh, tengo que poner el nombre del menú, que va a ser el que me aparece ahí. El menú padre, si no pongo ninguno, si lo dejo en blanco, me aparece en el menú principal. Si quiero que me aparezca en otro menú, pues aquí elijo los menús. Por ejemplo, si quiero que las tareas salgan en ajustes, usuarios y compañía y después me aparezca dentro el formulario de tareas, que no tiene sentido, pues lo puedo elegir, ¿vale? Entonces, para que me aparezca aquí en el menú principal, aquí, pues menú padre lo dejamos en blanco. Importante, o lo siguiente que tenemos que hacer es, hemos dicho que cuando, o lo hemos hecho antes, cuando pulsamos en el menú tareas, quiero que se me abra una ventana con el formulario, ¿vale? Pues eso se especifica aquí donde pone Action, más me interesa. Y ahí la acción que quiero que se realice es esta. IR-Actions at Windows, que quiere decir que se abra una ventana. O veis que aquí puedo decir que se genera un informe, ir a una URL o a algunas otras acciones, ¿vale? En principio lo que yo quiero es que se abra una ventana. Aquí la interfaz es un poco rara porque yo después tengo aquí un desplegable que no se ve. No se ve hasta que no pasas por encima. No sé si os pasa lo mismo a vosotros, pero se ve poco. Entonces es posible que cuando elijáis una acción o en otro formulario elijáis algo, os aparezca también junto a él otro desplegable que no se ve muy bien, la verdad. Entonces, vamos a elegir IRAction at Window y aquí tenemos que elegir qué queremos hacer. Lo que yo quiero es que me aparezca a ver si me sale aquí. Vale. Hemos dicho, este es el objeto por defecto, acción, que es abrir una ventana. Y ahora aquí tengo que decirle, tengo que crear la ventana y decirle que quiero que aparezca en esa ventana, ¿vale? Entonces, hay algunas que ya están hechas y lo que vamos a hacer es, lo pongo así. Si empezáis a escribir, debe aparecer esto desde el principio. Es este que pone crear y editar. Lo que estoy haciendo en crear y editar es crear una nueva acción, que básicamente es abrir una ventana y aquí voy a decir qué ventana y con qué quiero que aparezca dentro de la ventana, ¿vale? Entonces voy a hacer una nueva para que me aparezca el formulario que yo quiero. En principio aquí hay que decir poca cosa, solamente el nombre, importante el objeto, ¿vale? El objeto mío se llama
El objeto sería ¿cómo así? Sería el modelo que yo quiero que aparezca en ese formulario o el modelo que está relacionado con esa ventana. Entonces, mi modelo se llamaba tareas, algo más. Y con eso ya tendríamos... vale. Y con eso sería suficiente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podemos decirle que la ventana actual es una ventana nueva o tenemos distintas opciones. Le damos a guardar y ya está. Me va a dar un problema. Bueno, ya está. No, bueno, no. No voy a guardar este porque ya tengo creada la tarea, no me vaya... Ya tengo creada la opción de menú. La vamos a repasar. Pero básicamente lo que hemos hecho es nombre del menú, el menú padre no ponemos nada. En acción elegimos reaction at window para que nos abra una ventana y aquí definimos la ventana que queremos que abra, que básicamente era decir que abra una ventana relacionada con este objeto. Aquí hay vistas que se van a generar automáticamente, entonces no hace falta que hagamos nada de momento. Si luego queremos que se muestre una vista más concreta, pues ahí tendríamos que definir, bueno, aquí tenemos que enlazarlo con la vista que queremos. En principio no vamos a hacer nada porque la idea era solamente crear la opción de menú. Bien, no lo voy a guardar porque como ya tengo la otra. Bueno, sí se ha creado, ¿eh? Esta la puedo borrar. Está mal. Esta está bien. Quiero cuál es la que tenía antes y esta es la... Bueno, supongo que es esta. Yo creo que esta es la que he creado después. X tareas y vale, son iguales las dos. Vale, recapitulando entonces, hemos hecho la tabla, creando los campos adecuados. Después de crear la tabla, hemos creado un menú nuevo, ¿vale? Desde aquí también podemos ver los menús, ¿vale? Este es que vamos a usar. Dentro del menú hemos dicho qué acción queremos que pase cuando se genere el menú, o sea, cuando pulsamos en la opción del menú, que es que abra una ventana y eso es dentro de esa ventana. No le hemos dicho exactamente lo que queremos, pero como le hemos dicho que cuando pulsemos ahí queremos que se abra una ventana con el modelo X tareas, que es el que hemos puesto, pues se va a abrir un formulario, se va a generar un formulario por defecto con lo que aparezca dentro de ese, se va a crear un formulario por defecto de ese modelo. Bien, con eso en principio ya debería funcionar el menú. Debería aparecer, recargaríamos el formulario, recargaríamos la pantalla y debería aparecer el formulario porque tenemos la tabla, tenemos la opción de menú y tenemos la acción. Pero eso no pasa, porque no va a pasar, bueno, a mí sí me pasa porque ya lo tengo hecho. Si lo hacéis vosotros no va a pasar. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una cosa más, que es darle permiso a qué usuarios pueden crear o pueden usar esa opción de menú. Podemos decirle que a un grupo de usuarios le va a aparecer y a otro grupo de usuarios no le va a aparecer. O a un usuario le va a aparecer con una serie de permisos y a otro usuario le va a aparecer con una serie de permisos diferentes, ¿vale? Y los permisos se los tenemos que dar sobre esa opción de menú. Bien, si te das cuenta, yo tengo aquí ahora mismo el usuario administrador, se llama Michel Admin, que es el que tengo yo aquí, que es el que aparece por defecto. También le he cambiado el nombre, le he puesto ahí SG. Bueno, SG es el nombre de la base de datos. Es el que aparece ahí, ¿vale? Pero podemos hacerlo a un grupo de usuarios, o en este caso, a alguno que pertenezca a Michel Admin, porque así podéis comprobarlo. Bien, la manera de hacerlo es, lo que tenemos que hacer es darle permiso a usuario. O mejor,
a un grupo de usuarios podemos darle permiso, ¿vale? Entonces, eso es la forma de hacerlo. Esto también tenemos que hacerlo cuando vayamos a programarlo desde... Como cuando vayamos a programar la aplicación, una de las cosas que hay que crear es una tabla, o mejor, un fichero en el que se especifican qué usuarios tienen permiso a qué modelos, ¿vale? Para que ese usuario le aparezca en el menú. Ya lo veremos más adelante cuando empecemos a programar, ¿vale? Bien, la idea es venir aquí. Si queremos hacerlo en un usuario concreto, pues lo hacemos en un usuario concreto. Y si lo hacemos para un grupo de usuarios, pues entramos aquí en grupos. Bien, yo lo que quiero hacer es crear un grupo de usuarios que tengan acceso a este menú, que le aparezca cuando entren ellos, le aparezca este menú. Y cuando entre un usuario diferente, que no le aparezca ese menú, ¿vale? Pues lo que yo pueda crear, estos son grupos de usuarios que ya hay creados, ¿vale? Pues hay uno que se llama Administración Ajustes, pues los que pertenezcan a ese grupo, tenemos aquí que está Michelle Admin y ya está, pues puede hacer, me vengo aquí a permisos de acceso, puede hacer todas estas cosas, ¿vale? A todos estos objetos, los puedo ordenar, que son acciones, son canales, demostraciones, que hace un montón de cosas, ¿vale? Y aquí pues tenemos que permiso de lectura, permiso de escritura, permiso de creación y permiso de eliminación, ¿vale? Pues estos permisos podemos activarlo y desactivarlo si creamos listas, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer lo mismo. Bueno, que como esto no lo he aplicado. Ves que aquí he creado un grupo nuevo. Estamos creando, hemos dicho usuarios, grupos. Hemos creado un grupo nuevo que lo voy a llamar usuario de tareas, usuarios del modelo tareas, que pues básicamente hay que ponerle el nombre y poco más. Hay que decir que podemos hacerlo por usuarios o podemos aquí permisos de acceso. Mejor, a ver, mejor aquí. Ya si creamos uno nuevo, mm, es que es más fácil esto porque lo que yo quiero hacer es que haya un grupo de usuarios que ya estén creados, o mejor, en este caso, pone tipo de usuario, usuario interno. Es decir, que cualquier usuario de Odoo puede acceder. Esto por defecto aparece en blanco. Si yo le doy aquí a añadir una línea, usuario interno, añado aquí, ¿vale? Entonces, cualquier usuario que esté dentro del grupo usuario interno, le digo si uso heredado, ¿vale? Puede acceder al, al menú tareas. Esto no lo tengo puesto, vale. Los permisos, pues aquí los marcamos, lo he marcado todo para que lo pongamos. Esto, si lo modificamos, o bueno, si creamos una línea nueva, no puedo, quiero quitarlo. Bien, lo importante es que pongamos aquí el modelo. Vale, el modelo pone tareas, pero si lo buscáis algo aquí, es de los modelos que he creado, vale, es este aquí, el que está puesto con mayúscula y con minúscula, este es el que he elegido. Le estoy dando permiso a ese, en este caso he añadido aquí usuarios internos, pues a cualquier usuario interno le estoy dando permiso para que acceda al modelo y, por tanto, al menú, que es lo que estoy yo creando aquí. También lo podemos hacer por usuarios individuales. Aquí es que lo he hecho de las dos maneras, pero funciona exactamente igual. Para que lo comprobemos, si venimos aquí a usuarios, bueno, también podéis comprobar, una vez que está metido el usuario, si venimos aquí y elegimos usuarios, tenemos el usuario Michel Admin. Si pincháis ahí, al final, aquí aparece los permisos que tiene sobre qué cosa, ¿vale? Y una de las cosas pone usuario tareas. Este es el grupo de usuarios, este de aquí, ¿vale? Entonces vemos que el usuario Michel Admin, si estamos aquí, este, tiene permiso sobre en este caso, este menú. Si por lo que sea
yo vuelvo aquí a grupos. Bueno, por eso me aparece aquí, ¿vale? Me aparece aquí el menú tareas. Bueno, me voy a aparecer los dos porque tengo ahí dos menús creados, ¿vale? El otro se ve que no sé si es que le he dado sin querer a guardarlo y lo he guardado. Si voy a hacer lo siguiente, voy a ir a grupos, voy aquí a usuario de tareas y voy a borrar aquí a Mitchell y los heredados, voy a borrar esto de aquí. Lo guardamos. Le he quitado los permisos a este usuario para acceder al menú, ¿vale? Si recargo, debería desaparecer el menú puesto que ya no tiene permisos. ¿Veis? Ya no aparece el menú de tareas que teníamos. Si queremos que vuelva a aparecer, pues en el grupo tareas tenemos que o añadir a Mitchell o en heredado aquí elegir usuarios internos que es para que aparezca a todos los usuarios, ¿vale? Para no tener que ir haciéndolo uno a uno. O podemos crear grupos de usuarios a los que queremos que le aparezca ese menú o no. ¿Vale? Si yo pongo aquí para ver los usuarios internos, lo he puesto mal. Usuario interno, que Mitchell pertenece al grupo de usuarios internos, lo guardo. Recargamos la pantalla. Bueno, ahí no debe aparecer. Recargamos la pantalla y como ya tiene permisos para usuarios tareas, pues no aparece. Ah, bueno. Aquí. Le hemos dicho heredado a esto, pero no hemos hablado de los permisos. Vamos, 602. Bueno, pues vamos a ir aquí a Mitchell, no sé. A ver. Debería funcionar de esa manera. No sé si es que me he saltado algo de una cosa. Te haya guardado. Aquí me aparece. Vale, pues tenemos que mirar si está en el grupo o no. Vale, aquí aparecen de nuevo los menús, ¿vale? Bueno, la idea es que una vez que hemos creado las opciones de menú o cualquier otro objeto, tendríamos que darle permiso a ese usuario, a ese grupo de usuarios para que, bueno, para que nos aparezcan y tengamos acceso. Donde con las tareas. Este es el campo de si está hecha o no. Este es el campo de la descripción. Y falta el campo del equipo de trabajo que no aparece por aquí. No sé si se ha quedado más o menos claro o he ido muy rápido o se ha entendido todo bien. A ver, me está preguntando Pedro el menú padre. El menú padre es este de aquí, el que está por encima, por ejemplo, pero si... Voy a poner, si vengo por aquí, por ejemplo, aquí tenemos usuarios, por ejemplo, hemos visto usuarios y compañías. Este es el menú padre de usuarios, ¿vale? Pero el menú padre de usuarios y compañías es el menú principal. Y si tenemos alguno más, por ejemplo, aquí tenemos el traducciones, pues el menú padre de idiomas es traducciones. El menú padre de importar, exportar es traducciones, pero el menú padre de importar traducciones es importar, exportar, ¿vale? Es una jerarquía de menús. Y ahí es donde tenemos que elegir cuál es el menú inmediatamente superior, que ese sería el menú padre. Más o menos ha quedado claro. Bien, porque la tarea que os voy a proponer va a ser pues hacer esto estamos con el gimnasio, con una breve, eh, o para empezar a montar algo desde la interfaz del usuario. Cuando creo un modelo dentro de YouTube no tiene nada que ver el menú con el modelo. El modelo es una tabla y el menú es una opción en el que yo puedo
hacer alguna acción. En este caso, la acción que yo quiero es que se abra una ventana con un formulario que me muestre el modelo. Pero no tiene nada que ver. Yo puedo crear una tabla para lo que sea y no mostrarla nunca. ¿Vale? O sea, una tabla intermedia que guarde datos que no quiero visualizar o que guarde cualquier otra cosa. Lo normal es que sí, ¿no? O que me sirva para calcular otras cosas, ¿no? Pero no tiene nada que ver en principio lo de un menú, un modelo. El modelo es una tabla y un menú es una opción de menú. Y la opción de menú puede ser... sí, cuando tú creas un modelo te da la opción de crear un menú, pues porque lo más habitual es que si tú creas una tabla, quieras introducir datos dentro de la tabla y para introducir datos dentro de la tabla necesitas una vista y para acceder a la vista pues tienes una opción de menú, no puedes hacer de otra manera. Entonces, esa es por eso te lo solicita, pero no es obligatorio. Pero sí, cuando yo he creado la tabla de tareas, pues una de las cosas que quiero es que me aparezca poder meter datos y para eso necesito una opción de menú. Y ya he visto que cuando yo creo la opción de menú, una de las cosas que tengo que poner en la opción de menú es qué quiero que haga. Pues de ahí puedo, en la opción de menú, en vez de crear un formulario, me puede sacar un listado del modelo, ¿vale? Pero ya depende de lo que yo quiera hacer, pues esa opción de menú me sirve para una cosa, me sirve para otra. Más preguntas. Mira, a partir de ahora, estos son los pasos básicos. A partir de ahora es profundizar un poco más en ello. Generar las vistas de una forma más sofisticada, ¿vale? Pues que nos cree. Vamos a intentar crear vistas para nuestras aplicaciones, pues de tipo Kanban, como estas. Vamos a definirlas de tipo lista, que básicamente es pues, mostrar pues, todos esos campos. Veis que aquí aparecen etiquetas con colorines, aparecen aquí más cositas es decir, aparecer, tengo más para allá. Puedo aquí decidir qué campos son los que quiero que aparezcan. Todo esto se puede definir en la vista. Entonces vamos a intentar hacer vistas de nuestras aplicaciones, pues las que tengamos, las que queramos. Más cosas. Me interesa que tengamos claro los pasos que hemos hecho. Intentaré hacer una especie de resumen para cómo hacer una vista, cómo hacer no sé qué, para que podáis consultarlo de manera individual en vez de esto que dura ya 1 hora y cuarto, que es largo de encontrar. Entonces, pues como pequeñas pildoritas de cómo se hace cada cosa. Para el caso de que alguien se quede pues, atascado en cualquier cosa, lo puedo consultar en cualquier momento y yo creo que es más fácil. O si no, le pongo marcas de tiempo al vídeo y así también se encuentra fácil. Casi mejor, no casi mejor lo hago de nuevo grabándolo porque como ya lo tenía hecho, poner lo mismo, ver cómo está hecho que hacerlo de nuevo, ¿vale? Entonces casi prefiero intentar darlo un poco más masticado. Os pongo la tarea, hoy no la pongo, si la pongo más tarde, ¿vale? Porque quiero cambiar una cosilla y bueno, el martes comento otra cosa. Ya lo estoy pensando, hacer un cambio gordo en lo que es la programación y todo lo demás. Pero ya lo vemos el martes que viene. ¿Más preguntas? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, pues no os quito más tiempo, si no queréis nada más. Bueno, Muchas pues nada, gracias. nos vemos el martes. Gracias a vosotros por conectaros un viernes por la tarde. Venga, pues seguimos el martes. Si necesitáis cualquier cosa, tengáis duda, me la comentáis, ¿vale? Muy bien. Venga, muchas gracias a todos. Gracias. Nada, hasta luego.